Yo claramente defiendo al pueblo palestino contra las barbaridades del gobierno israelí. Pero siento que hay gente que defiende Palestina mal, por muchos motivos. Te voy a poner un incidente que ocurrió aquí, en mi pequeña ciudad, que lo revela todo. Además, un fotógrafo amigo mío le tocó un bacanazo a la policía, sin deberla ni temerla, como estaba por ahí cerca, y pasaba el policía con la porra, pues, le dio un llegue. Como es calvo, pues, le abrió un poco la piel. Vino un grupo de baile israelí a un festival folclórico, no me acuerdo de qué tipo. Jóvenes israelíes que bailan. Y los compañeros de Izquierda Unida, el Partido Comunista y sus adláteres, se presentaron a protestar porque no querían que los jóvenes israelíes bailaran, porque había agresión contra Palestina. Te estoy hablando de hace 15 años. Esto es lo que está pasando y no es nada nuevo, aunque es mucho más grave que en otras ocasiones, pero no es nada nuevo. Ocupación de los territorios palestinos, bombardeos, niños muertos, y entonces Izquierda Unida decidió que la culpa de eso lo tenían los veintitantos muchachos israelíes, chicos y chicas israelíes, que bailaban. Y entonces se presentaron en el teatro central de esta pequeña ciudad a decir, pues, no queremos que bailen. Y otras personas dijeron, ¿y por qué no van a bailar? Es que son judíos. Espérate. Cuidado. Israel es efectivamente un estado judío, pero la mayoría de los que viven en él no son judíos. Por lo menos no son judíos de religión. Pero además viven un montón de árabes de distintos orígenes que además tienen su grupo parlamentario y tienen diputados en la Knesset que son árabes, ¿no? Y sobre todo la mayoría de los judíos no viven en Israel, algunos tendrán vínculos con Israel, otros no, algunos apoyan a Israel cuando hace barbaridades, otros se oponen a Israel cuando hace barbaridades, y la generalización étnica ya a mí me tocó bastante la moral. Pero estos chicos de alguna manera, por el hecho de portar un pasaporte israelí, son corresponsables de las barbaridades que haga su gobierno, cosa que a mí me parece peligrosísima. Peligrosísima. Ese es, digamos, el paso número 1. Paso número 2. Ni siquiera Israel es culpable de lo que hace Netanyahu. Fíjate cómo es muy curioso que cuando uno critica a Putin y critica la guerra de Putin y critica la oligarquía alrededor de Putin y la adoración convenenciera a Putin, la gente te acusa de rusofobia. Tú dices, no, pues los rusos me caen muy bien, tengo amigos rusos, soy fan de Tchaikovsky, leo a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Gogol. No tengo nada en contra de los rusos, ni de lo ruso, ni de la cultura rusa, ni del idioma ruso, ni de la rusiedad. Estoy en contra de Putin, de lo que está haciendo el grupo a su alrededor, de lo que está haciendo en todo caso el gobierno ruso, lo que hizo contra Chechenia, contra Moldavia, contra Georgia y ahora contra Ucrania. Desde 2014 contra Ucrania. Pero en caso de Israel, cuando Netanyahu y sus asesinos atacan a la Franja de Gaza, utilizando como pretexto un ataque brutal, indefendible, asqueroso, terrorista, donde murieron muchos civiles absolutamente inocentes que no debieron morir y siguen muchos de ellos siendo rehenes, y eso es absolutamente condenable, pero con ese pretexto lo que ha cometido es una serie de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra brutales que probablemente puedan ser calificados como genocidio por el Tribunal Penal Internacional en un momento dado. Hasta ahora no lo han calificado como tal, pese a las peticiones de Sudáfrica, recuérdelo usted. Pero se culpa a Israel. No se habla de Netanyahu, se habla de Israel, y se utilizan incluso figuras del lenguaje que algunos creen que son simpáticas, como Israel, H-E-L-L, que quiere decir infierno, Israel. Como decir que son nazis que están poniendo campos de concentración, campos de exterminio para matar a todos los palestinos del mundo. No es, ni siquiera los más salvajes han dicho eso, solo lo han dicho respecto de Gaza algunas bestias, ahora hablamos de ellos. Pero culpar a todo Israel, culpar a todos los israelíes, culpar a todos los judíos, no es una forma de defender al pueblo palestino.
Hablar del sionismo, que es una forma de nacionalismo, y como todas las formas de nacionalismo es repugnante, todo el mundo sabe que yo rechazo toda forma de nacionalismo, eh, yo creo que es muy claro que hay una diferencia entre el sionismo y el nazismo. Para ello quizás haya que estudiar qué es el sionismo y qué es el nazismo. ¿Cuáles eran los orígenes del sionismo y cuáles son los orígenes del nazismo, que son radicalmente distintos? ¿Cuáles eran los objetivos de ambos? Y decir que es el sionismo, que es sioninazismo y palabras por de este tipo, son fundamentalmente argucias demagógicas que no deberían usarse porque entorpecen y obscurecen el diálogo. Y por supuesto, lo que no se puede hacer, y esto ya lo han dicho supuestos progresistas como Judith Butler, la inventora de la teoría queer y gran promotora del identitarismo en sus niveles más racistas, incluso acabar defendiendo a Hamas como si fuera un grupo de liberación nacional cuando no lo es. Es una organización ultra religiosa islámica cuyo objetivo es la destrucción de Israel y ahí sí el asesinato de todos los judíos. Todo eso, cuando se usa, y se usa porque la gente lo siente que así obtiene una mayor satisfacción en su solidaridad, cree que su solidaridad merece aplauso, cuando tu solidaridad es simplemente la que das porque te parece moralmente correcto y no tienes la necesidad de que otros te anden aplaudiendo. Pero la gente, para obtener el aplauso, acude a estas cuestiones que son claramente demagógicas y oscurece el asunto. El asunto es, Hamas y otros grupos como la Yihad Islámica durante años, durante décadas han atacado a Israel. Los países árabes le han hecho 3 guerras a Israel, 1948, 1967 y 1973. Las han perdido las 3. Israel ha vivido bajo asedio desde sus inicios y se ha defendido a veces con una brutalidad absolutamente innecesaria, explicable pero no justificable. Pero en los últimos años ha caído en manos de un grupo absolutamente criminal, el de Netanyahu y su banda. Yo leía hoy, y a ver si lo encuentro, o lo leía yo en Twitter, a dos, al parecer, legisladores de grupos ultra nacionalistas y ultra religiosos de Israel, sí. Los tengo aquí. La parlamentaria Michal Wäldiger, que dice: nadie en Gaza es inocente, incluso los niños tendrán que morir, no hay otra opción. Es absolutamente aterrador que alguien pueda decir eso. Y Moshe Feiglin, que también es un parlamentario, dijo: cada bebé en Gaza es un enemigo. Cada bebé en Gaza es un enemigo. Mira, los ataques de Israel, al nivel al que se han dado, lo que hacen es precisamente generar nuevos miembros para Hamas, nueva resistencia y una cantidad de odio evidente. Porque en vez de ir contra los que te hicieron daño, que te lo hicieron y te lo han hecho durante mucho tiempo, te vas contra toda la población. Pero al parecer, esa es la idea que ahora prevalece como estrategia de Netanyahu. Es lo suficientemente grave como para que la analicemos como tal y nos dejemos de retórica, por favor. De esa retórica fácil, de esa retórica de las comparaciones extralógicas históricas, porque suenan guay y porque cuando alguien lo acusas de nazi ya ganaste. No es así. Es muy, muy grave lo que está ocurriendo, es gravísimo lo que está ocurriendo y precisamente por eso los críticos tienen que mantener una posición razonable, inteligente y no dada a este tipo de cuestiones que digo yo que son formas de defender mal a los palestinos inocentes, sobre todo a los niños que están siendo asesinados, ¿no? Pero digo, en los últimos años, la idea de los dos estados, que siempre ha sido rechazada por una parte de la población y de los políticos israelíes, esa solución de dos estados a la que llegaron Arafat e Isaac Rabin fue asesinado por ello y Arafat parece que también,
se ha ido alejando del tablero de las soluciones posibles en el Medio Oriente y ahora, al parecer, Netanyahu ha decidido que la solución es el Estado único, es decir, la toma de todos los territorios que la partición de 1947 le otorgaba a los palestinos y que todos vivan bajo el régimen de los israelíes. Y eso, evidentemente, no lo puede uno aceptar si uno acepta que las Naciones Unidas acordaron en 1948 que ya no íbamos a mover las fronteras porque esto de mover las fronteras y de apoderarse del territorio del vecino es mala idea y es inaceptable, y que es precisamente lo que usamos como argumento en Ucrania, ¿no? Esto de lo que se ha dicho sobre los niños es aterrador por parte de estas dos bestias. Vuelvo a decir los nombres: Michal Valdiger y Moshe Feiglin. Pero también me acuerdo que los grandes críticos de Israel y defensores de Putin, cuando un famoso presentador de televisión y escritor y tipo conocidísimo estuvo en la televisión diciendo que a los niños ucranianos había que meterlos en chozas y quemarlos a todos, siguieron estando con Putin. Esa es la otra forma inútil de defender a los palestinos. No puedes defender a un pueblo que está siendo atacado brutalmente por una fuerza invasora al mismo tiempo que defiendes a otra fuerza invasora a algunos miles de kilómetros al norte. O eso creo yo.